En este tutorial se describe cómo usar el gráfico de la plataforma Saxo Trader Go. Los gráficos son una herramienta esencial para todo operador o inversor. Permiten analizar los movimientos de precio de un instrumento en el pasado para ayudar a predecir cómo podrá variar el precio en el futuro. En este tutorial se presentan los conceptos básicos del paquete de gráficos. En otro tutorial entraremos más en detalle en el uso de estudios y anotaciones para analizar los movimientos de los precios. En el panel de información general muestra un gráfico sencillo del precio del instrumento seleccionado a lo largo de un periodo de tiempo. Con la pestaña Gráfico se puede acceder a todo el gráfico, en el que pueden analizar movimientos de precios, agregar anotaciones, estudios y operar. Escriba GBPUSD en el campo Buscar. Normalmente el gráfico estará vinculado a la lista de precios y a las listas de posiciones y órdenes. Si se selecciona el icono de este vínculo, cambiará para mostrar el instrumento seleccionado. Seleccionar el instrumento en la lista de precios para facilitar el acceso a los instrumentos que supervisa. La lista de posiciones facilitan el acceso a gráficos de las posiciones de operación que tiene. Las listas de órdenes facilitan el acceso a gráficos de las órdenes de operaciones abiertas. Selector de instrumentos. Se usa para seleccionar un instrumento que no esté en la lista de precios. No hay más que escribir unas cuantas letras del nombre o el símbolo del instrumento. Voy a buscar un CFD en el índice FTSE 100 y con solo escribir FTS ya se ve y se puede seleccionar en la lista. Observe que a menos que haya anulado la selección del icono vínculo, el gráfico cambia de instrumento si selecciona un instrumento en la lista de precios, de posición o de órdenes. Hacer clic en expandir para que el gráfico ocupe la pantalla completa. El encabezado del gráfico permite expandir temporalmente el gráfico a la pantalla completa del navegador. Así resulta más fácil trabajar con el gráfico al analizar los movimientos de precios. El tamaño normal del gráfico se puede restaurar haciendo clic en el botón Restaurar. Se pueden tener hasta 4 gráficos. Para agregar un gráfico, haga clic en el botón Agregar o Quitar gráfico. Hacer clic en Nuevo gráfico. A continuación, haga clic en el botón Nuevo gráfico para agregar un gráfico en blanco o en el botón Copiar para copiar el gráfico existente, incluidos los gráficos y anotaciones. Después, se puede agregar otro gráfico al lado de cualquiera de los gráficos. Haga clic en el botón Listo cuando termine de agregar gráficos. Uno de los gráficos se puede vincular a la lista de precios, de posiciones y de órdenes. Por ejemplo, para ver el instrumento seleccionado en distintos momentos o con estudios de gráfico concretos. Un gráfico se puede desvincular y destinar a un instrumento importante de interés o un índice bursátil, por ejemplo. De manera predeterminada, se usa el tipo de gráfico de velas, muy utilizado entre los operadores. Muestra con un solo vistazo los precios de apertura y cierre, máximo y mínimo del periodo del gráfico. Los inversores en la bolsa podrían estar más familiarizados con los gráficos de líneas. También están disponibles los gráficos de tipo OHLC. El selector de periodo selecciona el periodo para cada punto del gráfico. Si selecciona una fecha, se indica que cada punto del gráfico representa el precio de un solo día de operaciones. En el caso de un gráfico de velas, muestra los precios de apertura y cierre, máximo y mínimo del día. En el caso de un gráfico de líneas, es el precio de cierre de operaciones en el día. Hay disponibles periodos de tiempo tan pequeños como un minuto para realizar los movimientos de precios de periodos muy breves. Los gráficos mensuales muestran una vista del precio histórico a lo largo de un número de años. El último precio se muestra resaltado en el eje del precio. El icono de retraso indica si se ve un precio resaltado si no se está suscrito a precios en directo para el instrumento. Dentro de un periodo de tiempo, puede ir hacia atrás arrastrando el gráfico hacia atrás con el ratón. La escala del precio cambia anatómicamente para ajustarse al intervalo de precios mostrado. El tamaño del gráfico también se puede cambiar en vertical arrastrando los ejes de precios. Acerque y aleje los puntos del gráfico con la rueda de desplazamiento del ratón. También puede acercar con el icono de zoom arrastrando y seleccionando un área de interés. Para restablecer el zoom y el desplazamiento,
haga clic en el icono de restablecer. Se restablece en el zoom, se cambia el tamaño del gráfico y se muestra el punto del último precio. Los estudios de gráfico se pueden agregar desde el menú Estudios de gráfico. Se pueden agregar líneas y anotaciones desde el menú Anotaciones, incluidas las extensiones y retracciones de Fibonacci y los tridentes de Andrews. De forma predeterminada, el cursor del gráfico es un círculo de seguimiento que selecciona cada punto del gráfico al poner el cursor horizontalmente sobre él. En el panel de información se muestran los valores del gráfico y los valores de los estudios del último punto del gráfico o del punto del gráfico seleccionado.